Números 7. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de todos sus utensilios, los jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Ofrecieron a Yahvé 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y los presentaron delante de la morada. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo: recibe todo esto de su mano para el servicio de la tienda de las citas, dáselo a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas, 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Gersón para su trabajo, 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merarí para el trabajo que cumplían a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, pero no dio ni buey ni carreta a los hijos de Kehat, porque estaban a cargo del servicio del santuario y llevaban su carga al hombro. Los jefes hicieron su ofrenda en ese día de la dedicación del altar y presentaron su ofrenda delante del altar que acababa de ser consagrado. Y Yahvé dijo a Moisés: cada día uno de los jefes vendrá para hacer su ofrenda por la dedicación del altar. Nahasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, hizo su ofrenda el primer día. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nahasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar, hizo su ofrenda. Ofreció en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Helón, de la tribu de Zabulón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zuritzadai, de la tribu de Simeón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año.
Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisaddai. El día sexto, Eliasaf, hijo de Duel, de la tribu de Gad, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El día séptimo, Elisama, hijo de Amihud, de la tribu de Efraín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos, un platillo de 70 siclos de peso, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos de peso, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amihud. El día octavo, Gamaliel, hijo de Pedasur, de la tribu de Manasés, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos de peso, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día noveno, Abidam, hijo de Gedeoní, de la tribu de Benjamín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidam, hijo de Gedeoní. El 10º día, Abiezer, hijo de Amisaddai, de la tribu de Dan, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esto fue lo que ofreció Abiezer, hijo de Amisaddai. El día 11, Pagiel, hijo de Ocrón, de la tribu de Aser, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrón. El día 12, Ahirá, hijo de Enán, de la tribu de Neftalí, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, los dos llenos de flor de harina amasada en aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de los jefes de Israel en la dedicación del altar.
el día en que fue consagrado, 12 fuentes de plata, 12 platillos de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos y cada platillo de 70 siclos. Los siclos de plata de todos estos objetos eran en total 2400 en siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12 llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos en siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas sumaban en total 120. El total del ganado: para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes. Para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. El total del ganado para los sacrificios de comunión: 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue consagrado. Cuando Moisés entraba en la tienda de las citas para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del lugar del perdón, que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.